Buenos días, hoy 25 de agosto del 2023 estamos en las Mañanas de la Salud desde la Escuela de Medicina en la Facultad de Salud de la Universidad Industrial de Santander. Hoy contamos con la grata presencia de nuestro amigo y colega, el doctor Gustavo Adolfo Contreras García. El doctor Contreras es médico genetista, bioeticista y hoy tenemos la fortuna de contar con él por segunda vez con una de sus otras facetas. Ya habíamos tenido una muy importante alrededor de aspectos de bioéticos de las imágenes que tomamos en el ejercicio profesional. Pero hoy vamos a ver al genetista en acción. Después tal vez algún día veremos, Gustavo, no sé, la otra faceta de guitarrista consumado. Pero bueno, por ahora, muchas gracias, Gustavo, muchas gracias a los asistentes. Y hoy tendremos el gusto de oír al doctor Contreras en una de las presentaciones que hizo en uno de los muchos congresos a los que acude como conferencista y asesor. Doctor Contreras, bienvenido y adelante. Bueno, muy buen día para todos. Muchas gracias, doctor Luis Díaz, por la presentación. Voy a compartir pantalla. El doctor Vladimir coloca que no se está escuchando bien. ¿No me escuchan bien? ¿Ahí? Yo lo escucho bien. ¿Sí lo escuchamos bien? Sí, señor, adelante. Bueno, muy bien. Entonces, ¿ya se ve mi presentación? Creo que sí, ¿verdad? Sí, señor, adelante, adelante. Perfecto. Se ve perfecto. Listo, muy bien. Entonces, bienvenidos a todos. El día de hoy, pues, quiero presentarles este tema de trastornos de migración. Es uno de los temas que en conjunto con neurología pediátrica y pediatría siempre estamos vinculando lo que es la aproximación diagnóstica y cómo establecemos la sospecha en pacientes que tengan este tipo de alteración. Uno de los componentes fundamentales es que precisamente esos trastornos de migración pertenecen al grupo de llamadas enfermedades raras o enfermedades huérfanas por su prevalencia. La prevalencia es una prevalencia baja, pero el impacto que tiene es un impacto muy importante tanto para la familia como para el sistema de salud y también para la parte social. Entonces, vamos a iniciar con esta declaración de conflicto de interés. Esta presentación no tiene ningún tipo de conflicto excepto lo que es el interés de tipo académico. Y el contenido va a ser el siguiente. Vamos a ver algo sobre la parte de embriología y migración para poder tener algunos aspectos fundamentales y poder entender cuáles son los procesos que vamos a identificar en los pacientes. Cuáles son las bases genéticas, porque afortunadamente ya la tecnología ha avanzado bastante y antes solamente teníamos la posibilidad de hacer un diagnóstico por resonancia magnética. Sin embargo, ahora ya tenemos la posibilidad de buscar la etiología y eso cambia en gran medida lo que es la asesoría genética para las familias y lógicamente también tratar de establecer un pronóstico para el paciente. En la parte de enfermedades vamos a establecer la clasificación y descripción y los estudios a realizar. Vamos a ver la última clasificación que tenemos para este grupo. Y al final les voy a comentar un caso de los que tenemos en consulta con respecto a este tipo de alteración para poder hacer el engranaje entre la explicación de la parte, digamos, académica y la parte básica con la fase clínica. Muy bien, empecemos entonces con esta parte introductoria. Antes de iniciar específicamente con el impacto, quiero declarar algo que es importante y es, en la gran mayoría de artículos, textos de libros, ustedes van a ver que el grupo de enfermedades los llaman trastorno de migración neuronal. Sin embargo, desde hace más o menos unos 5 años para acá, algunos autores, sobre todo que trabajan en el área de ciencias básicas, han establecido que el término correcto que se debería utilizar es trastorno de migración neuroblástica,
porque realmente el que migra es el neuroblasto. Ya luego vienen los componentes de diferenciación hacia la parte neuronal, pero está de todas maneras aceptado porque durante muchos años se mantuvo el término de trastorno de migración neuronal. Si uno quiere hacer una búsqueda en bases de datos, en PubMed, debe utilizar los dos términos, tanto trastorno de migración neuronal como trastorno de migración neuroblástica. Existen más de 500 condiciones con trastorno de migración neuroblástica que sean reconocidas. La prevalencia es de 1 por cada 100.000 a 1 por cada 250.000 nacidos vivos, por eso se establece que son de baja prevalencia. El problema es que la morbimortalidad para los pacientes que cursan con este tipo de alteración sí es muy importante. Estamos hablando de pacientes que presentan convulsiones, retraso del neurodesarrollo, autismo y trastorno cognitivo. En el transcurso de la charla les voy a ir dando algunos tips con respecto a cómo identificar específicamente las posibilidades diagnósticas en estos pacientes en la parte de sospecha y la parte de confirmación, cómo confirmamos realmente el proceso. Desde el punto de vista etiológico, tenemos causas que son teratogénicas, como infecciosas, drogas, medicamentos y alcohol, pero también tenemos el grupo de causas genéticas. Lógicamente, yo les voy a hablar más del área de genética, pero voy a hacer énfasis en algunos cambios que se han venido dando en estos años por la identificación de trastornos de migración por causa disruptiva, que antes teníamos una idea de algunas etapas del neurodesarrollo y esto ha venido cambiando en el tiempo. Lo que hemos aprendido siempre en la parte del desarrollo embriológico sobre las capas y la formación del tejido neuronal ha sido básicamente este tipo de presentación, que es la primera fase, una neurulación primaria, que se da entre la tercera y cuarta semana de gestación, y ahí se da el inicio de la migración neuroblástica para la quinta semana de gestación. En la segunda etapa, que es el desarrollo prosencefálico, 2 a 3 meses de gestación. La tercera, que es la proliferación neuronal, 3 a 4 meses de gestación. La cuarta, llamada propiamente como migración neuroblástica, que en los libros, en los textos nos han enseñado que va hacia el quinto mes de gestación. La quinta, que es organización, que va de los 5 meses de gestación hasta después del nacimiento. Y la sexta etapa, que es mielinización, que cursa después del nacimiento y abarca unos años posteriores. Esto es lo que nosotros hemos venido aprendiendo en embriología, en el tema de organización y de la conformación desde el punto de vista embriológico del tejido neuronal. Y cuando uno ve en diferentes artículos y textos, uno se da cuenta que acá lo han planteado en algunas etapas: neurogénesis, migración neuronal y maduración neuronal. Si vemos en esta gráfica específicamente, fíjense que la migración neuronal la llevan hasta semana 16. Más o menos la mayoría de textos están entre semana 15 a semana 16 de la migración. Bueno, eso ha cambiado porque ya tenemos evidencia desde el punto de vista de investigación en ciencias básicas y también el impacto que se ha tenido con algunos tipos de alteraciones disruptivas. Lo vimos con el Zika, nos cambió el tema del contexto de migración neuronal o neuroblástica. Resulta que en el componente de migración, si bien es cierto, tenemos un pico que es importante entre semana 12 y semana 16. Resulta que los problemas de migración pueden generarse incluso más adelante. Las etapas disruptivas que se pueden dar incluso hacia semana 32, semana 28. Así que ya tenemos que cambiar el concepto del proceso de migración tal como lo veníamos manejando, que era hasta la semana 15, semana 16. Ya sabemos que ocupa una mayor etapa. Realmente lo que se ha planteado es que podemos llegar hasta semana 35 y por lo tanto, si yo tengo un evento disruptivo que pueda generar algún proceso hacia esas semanas, perfectamente puede darme signos de trastorno de migración. Esta frase que está acá está en este artículo del año 2020, pero realmente en los siguientes artículos referenciados he visto que la siguen colocando como de manera importante, y es: en el cerebro humano, la migración de neuronas comienza en el momento en que se forman las primeras neuronas, alrededor de la quinta a la sexta semana de gestación. Tiene su pico entre el tercer y quinto mes de gestación y termina alrededor de las 30 a 35 semanas. El cerebelo, la migración continúa hasta mitad del segundo año de vida.
Eso quiere decir que nosotros sí tenemos que tener un cambio importante en el tema de entender la etiología y las etapas en las que pueden ocurrir ese tipo de trastornos. ¿Mm? De tal manera que eso afortunadamente lo está dando es la investigación en ciencias básicas, pero también lo que estamos viendo desde el punto de vista clínico cuando tenemos este tipo de alteraciones que podemos estudiar precisamente con eventos de tipo disruptivos. Vamos a hablar un poco sobre el modelo de presentación de las capas, porque a partir de eso es que se generan los trastornos de migración. Las capas del neuroepitelio, de cómo se genera y cómo se forma, la gran cantidad de investigación que se tiene es en ratones. Los ratones tienen, sus capas son, digamos, similares a las capas que tenemos nosotros. Por lo tanto, pues ha sido un modelo bien ajustado y bien similar para poder entender cómo se da el proceso de migración y cómo se da su trastorno. Si nosotros vemos las capas ventriculares y las capas marginales, básicamente tiene casi la misma configuración del ser humano. Aquí tenemos algunas capas intermedias de mayor tamaño, pero los componentes de la forma como se mueve el neuroblasto y cómo se generan las células que guían el movimiento del neuroblasto termina siendo una maquinaria muy similar. Nosotros lo que estamos viendo acá es la formación en tiempo de cómo se dan las llamadas células gliales y cómo esas células gliales terminan siendo la guía fundamental para que el neuroblasto logre transitar y logre llegar a los puntos que se requieren. Si este grupo de células no logra hacer el proceso de migración adecuada hacia la parte cortical o, por el contrario, hace una migración de repente muy avanzada, muy rápida, esos elementos de desbalance de migración es lo que nos va a traer al final los trastornos que vamos a identificar. Aquí vemos lo mismo, es un comparativo de las capas entre el ratón y entre el humano. Estas capas que están acá son capas de desarrollo embriológico, no son las capas definitivas histológicas que vemos a nivel de cerebros ya maduros. Estas son las capas principalmente embriológicas donde se dan cada uno el contenido de las células que requerimos. Si ustedes ven acá, estas células que están acá son las que están migrando y tienen que dar su fase definitiva hacia la zona marginal, que va a ser lo que vamos a entender posteriormente como corteza. Claramente el proceso de migración me va a permitir hacer una fase muy interesante que es el desarrollo de los giros y los surcos. Los giros y los surcos son completamente dependientes del proceso de la creación de las células gliales y de la migración que vamos a tener a nivel del neuroblasto. Si esto no se da de forma adecuada, entonces la conformación macro cerebral vamos a tener dificultades en generar esos surcos y esos giros, y es uno de los trastornos principales que podemos identificar en pacientes con este tipo de alteración. La forma de migración se ha estudiado en dos sentidos principales. La forma radial, que es desde la región ventricular hacia la parte cortical, que ustedes ven acá. Perdón, el señalador lo están viendo, ¿verdad? ¿Lo ven? Sí, señor. Perfecto. Esta migración de tipo radial es la que se considera la migración principal. Pero existe una forma de migración que se viene estudiando desde hace un tiempo importante en este tipo de trastornos, que es esta forma de migración tangencial. Esta forma de migración tangencial también es interesante porque eventualmente en algunos casos, sobre todo en los casos donde tenemos combinaciones de trastornos de migración, parece ser que ambos tipos de ejes están alterados, tanto el eje radial como el eje tangencial. Y por eso puedo tener una combinación de alteraciones de trastorno de migración. Aquí vemos la parte tangencial y acá vemos lo que sería la parte radial en ese sentido, desde la parte ventricular hacia lo que sería la parte cortical. Posteriormente, ya cuando tengamos desarrollado la parte de la corteza, pues vamos a tener los diferentes tipos de capas que conocemos histológicamente. Y estas capas, dependiendo de cuál sea el volumen de células que contenga, pues vamos a tener un desarrollo normal o un desarrollo anormal. La idea es que miremos entonces lo que sería el proceso de desarrollo normal en la formación de las capas y entremos al proceso de alteraciones desde el punto de vista embriológico. Yo creo que cuando uno está viendo este tipo de enfermedades y lo estudiamos solamente desde la clínica,
nos cuesta entender por qué se forma una esquizencefalia, por qué se forma una paquigiria, una polidicrogiria, que son las alteraciones que vamos a ver ahorita más adelante. Pero si entendemos esta fase inicial que les voy a mostrar acá de migración y de cuáles son los procesos básicos que ocurren, ya vamos a entender bien qué está pasando a nivel clínico y a nivel de imágenes en resonancia y qué es lo que nosotros tenemos que buscar. Eso que está acá es el desarrollo normal del proceso de migración. Nosotros vemos acá las diferentes capas, desde la zona ventricular hacia la zona marginal. Y vamos a ver que la fase inicial que necesitamos es tener esta célula, que es esta célula blanca que ustedes ven acá, que es la célula glial. Esa célula glial tiene que ser su proceso de mitosis, dividirse, pero además de eso extender sus extremos para que sean el proceso de eje, donde el neuroblasto tiene que comenzar a hacer el proceso de migración. En esta fase vemos que ocurre un proceso de diferenciación en estas células hacia la generación de neuroblastos. Ya aquí en la fase 2 tenemos la célula, que es la célula glial, y tenemos el neuroblasto, que en este primer punto es un neuroblasto que es multipolar. Fíjense que tiene varias proyecciones. Entender este multipolar inicialmente nos da un punto fundamental para saber que alteraciones por la falta de maduración completa del neuroblasto, estas formas multipolar son claramente focos epileptogénicos, porque tengo diferentes sitios de contacto entre los neuroblastos y neuronas que van a quedar en un punto específico que va a generar convulsiones. Luego viene esta fase que es cuando ya se genera el neuroblasto bipolar, y este neuroblasto bipolar es el que realmente va a ser un proceso de migración activo. Necesito tenerlo solamente con estas dos formas, con esta polaridad, y ahorita vamos a ver un video de cómo se da el proceso de translocación en el eje glial para que llegue a la capa definitiva. Una vez que está llegando hacia la capa definitiva, ahí sí comenzamos a tener las nuevas ramificaciones para que hagan el contacto con el resto de neuronas y se genere la red neuronal que necesitamos a ese nivel. Eso es lo que normalmente debe pasar. Ahora miremos acá. Este es un defecto de proliferación donde voy a tener un aumento en el número de mitosis en la fase inicial a nivel de la zona ventricular. Si comienzo a aumentar de forma importante, voy a tener un mayor número de células que van a hacer un proceso de migración, y luego acá voy a tener mayor volumen de neuronas definitivas. Esta es la explicación de los pacientes con megalencefalia. Pacientes que tienen una corteza grande, que cuando uno ve, pues tiene una macrocefalia, pero uno hace el estudio de imagen y no es por una hidrocefalia, no es porque aumentó el líquido cefalorraquídeo, ¿no? Es por un aumento del tejido neuronal, y vamos a ver pacientes entonces en ese sentido. Hay muchos síndromes de sobrecrecimiento que tienen este tipo de presentación con megalencefalia. Si vemos acá, si yo tengo un defecto específicamente, se divide perfecto. Acá en la imagen C, se está dividiendo bien la célula glial, se divide bien la parte del neuroblasto, pero las células multipolares se mantienen en células multipolares en la parte inferior y no hacen un proceso de migración. Estas células que están acá van a madurar de forma definitiva en la región ventricular y van a formar unas estructuras que son las que nosotros vamos a identificar en el paciente luego, que son las llamadas heterotopias, que son unas heterotopias nodulares a nivel ventricular. Lo vamos a ver en imágenes más adelante. Entonces, tengo un gran número de células que se quedan en esa región ventricular y no siguen migrando hacia la región marginal, que va a ser en la corteza definitiva. Si vemos acá, en esta fase, yo tengo una disfunción a nivel de membrana basal. Se da el proceso de división, se da la formación del neuroblasto, comienza la parte de bipolaridad, pero los neuroblastos sobrepasan hacia un sitio donde no deberían estar en las conexiones neuronales. Si nosotros recordamos la imagen normal que yo les mostré, la neurona llega acá, pero en este caso, con disrupción de la membrana basal, continúan y se montan en sitios que no deberían estar. Si tengo una alteración específicamente de un defecto propio del neuroblasto, yo puedo tener las formas de heterotopias, pero también puedo tener unas heterotopias en banda. Este neuroblasto que tenía que migrar y ponerse en esta posición más alta, no lo logra hacer, sino que lo hace en una zona más intermedia. Y vamos a ver unas zonas en banda que no deberían estar allí tampoco. Y si tengo problemas de
si tengo la división normal, la migración está perfecta, pero cuando ya llega a hacerse el proceso de maduración, hay problemas de conectividad, pues eso está relacionado con epilepsia. ¿Cómo se da la migración? ¿Qué es lo que está ocurriendo en los neuroblastos para que este fenómeno se dé de forma adecuada? Tenemos en verde lo que sería la célula glial y esta es la dirección de migración que vamos a tener. Este que está acá es el neuroblasto, fíjense que es un neuroblasto bipolar y voy a tener un extremo que es el extremo que va hacia la parte donde estoy migrando y el extremo posterior que es el que va quedando. Si ustedes ven aquí hay unas imágenes que realmente terminan siendo parte del citoesqueleto, que es el que me permite el tema de movilidad. En ese proceso del modo de migración vamos a tener de forma importante procesos celulares, regulación a nivel de microtúbulo, vías de endocitosis, organización de la actina, y cada uno de estos procesos tiene genes involucrados. La relación de la forma de migración tiene también efectos a nivel de células de adhesión, de moléculas por adhesión, y lo que sería también la parte de los fenómenos de endocitosis y reciclaje. Vamos a mirar acá. Esto ya es un poco más en detalle, donde vemos específicamente la configuración con las fibras de actina, la tropomiosina, y acá lo que estamos viendo son los llamados ejes. Los ejes, antes se pensaba que los ejes iban siempre en una dirección, pero si ustedes ven acá, yo tengo acá un eje negativo y un eje positivo acá, y acá tengo positivo y acá negativo. Resulta que la célula comienza a hacer procesos de interacciones internas y la sumatoria de los ejes al final es lo que me va a dar el proceso de la dirección de migración. O sea que es un fenómeno más complejo que decir, vamos a tomar esta región de contracción y la pasamos y hacemos la translocación nuclear. Es un proceso mucho más complicado. Aquí tenemos el proceso comparativo entre algunas células que tienen la forma de presentación de los llamados filopodias o los vellos digamos, de anclaje, y comparado con una célula neuronal, que hace un proceso muy similar a estos procesos de movilización en algunas células específicas. El neuroblasto termina siendo también ese proceso con migración y extensión. Cuando se hace el proceso de extensión, para que se dé la migración, tiene que ocurrir la translocación somal, que no es otra cosa sino pasar entonces el cuerpo completo del neuroblasto hacia una región más adelante, precisamente por los temas de contracción que está ocurriendo a este nivel. Ya hay muchos estudios con respecto al tema, ya se ha identificado cuáles son los fenómenos de contracción que tienen que ocurrir para que el neuroblasto haga el proceso de migración. Ese es un artículo muy interesante donde colocan en un gel de poliacrilamida, colocan específicamente el neuroblasto y comienzan a mirar cómo está el proceso de acción. Hacen una captación con fluorescencia, miran cómo son los procesos de interacción de la actina y con el resto del citoesqueleto, y lo que vamos a tener es básicamente esto. Esto es en microscopía electrónica posteriormente, y vamos a ver la flecha amarilla que ustedes ven acá, son los diferentes ejes de fuerzas que se está tomando el neuroblasto para poder hacer el proceso de migración. Fíjense que van en varias direcciones. Antes pensábamos que era en una sola dirección, o sea, en la dirección de extensión. Ahora sabemos que ocurre en varias direcciones de contracción para que se dé el proceso de translocación somal. Y esto que está acá, pues es la parte con fluorescencia, donde está principalmente destacando los puntos de mayor actividad de la actina. Vamos a verlo ahorita en un video, pero lo que vamos a ver es esto. Vamos a ver el proceso de extensión y luego el proceso de translocación de este cuerpo somal. Eso es como lo ponen como si fuera un resorte, ¿no? Pero con fuerzas allí para que haga el proceso de translocación completo. En ese proceso de interacción hay una región, porque estamos hablando de que es bipolar, ¿no? Entonces siempre hemos hablado de esta región, que es la región de extensión, pero la región posterior también tiene sus componentes. Hay componentes donde participan proteínas motoras que interaccionan para generar un proceso de contracción a ese nivel polar y también ayudar a que el núcleo y el cuerpo como tal haga el proceso de translocación que requiere. Cuando se comienza a mirar cómo está ocurriendo el fenómeno y además la interacción, porque recuerden que les hablé de
no solamente la actina, está también el tema de microtúbulos, el tema de señalización interna, endocitosis, y para cada uno de ellos vamos a ver que hay señales de traducción importantes para que se entienda ese proceso, ¿vale? Por eso, ¿qué más podemos hacer? Vamos a ver este video. Este video es un video donde podemos identificar de forma adecuada el tema de los ejes y cómo se hace el proceso de translocación somal. Y lo que ustedes ven en la parte inferior se está colocando específicamente en azul los fenómenos de activación de la actina. Entonces, vamos a mirar a ver si nos corre bien el video. Ahí se está viendo, ¿verdad? Fíjense cómo se dan todos los ejes y luego ocurre el proceso de translocación. Entonces, no es en una sola dirección. Voy a colocarlo de nuevo. Miren, ahí están todos los ejes de formación y abajo la activación de la actina. Y aquí se trasloca completamente el neuroblasto. Y en el siguiente video lo que vamos a ver esta es la tinción de la actividad de la actina. Que claramente es todos los punticos que ustedes ven allí, es como el proceso de activación de actina. O sea que es el fenómeno más importante que tiene en ese momento en el proceso de migración. Muy bien, pasemos entonces al segundo punto, que son la parte de bases genéticas. En bases genéticas, desde la forma de presentación de la célula madre inicial, comienza la señalización por expresión génica que me permite hacer la diferenciación. En este caso yo tengo una célula madre inicial que me va a dar origen tanto a la célula glial como al neuroblasto. Y fíjense que aquí están los diferentes tipos de genes que van a interactuar en forma primaria. Posteriormente, para que se haga ya el proceso madurativo, pues participan este grupo de genes. En la parte de migración participan este grupo que está acá. Y en la parte de sinaptogénesis, este grupo que está acá. Este es apenas un ejemplo de algunos de los genes importantes que participan en el proceso. Fíjense que yo les hablé que había más de 500 condiciones ya referenciadas para trastornos de migración. Si uno entra en la base de datos OMIM, que es la base de datos que utilizamos nosotros para enfermedades mendelianas, allí cuando nosotros ingresamos y colocamos trastornos de migración, vamos a ver ya una cantidad de genes bien importantes que están referenciados y que realmente los paneles de genes cada vez han ido aumentando en tamaño precisamente por el descubrimiento de nuevos genes relacionados con ese proceso de migración. Este es otro artículo que me presenta entonces desde la fase inicial en la zona ventricular hacia la zona marginal. Fíjense que en las diferentes etapas de migración, desde la región, desde que se forma el neuroblasto multipolar hasta el bipolar y su migración definitiva, en cada una, fíjense los genes que participan acá, ¿sí? Esos son genes que ustedes ven en minúscula porque estamos hablando de experimentación básica, estamos hablando en ratones, no es la nomenclatura para genes en humanos, pero a partir de estos genes que se han dado acá y que se han dado para descubrir en ratones, pues se ha pasado la fase de hacer los estudios en humanos y se ha identificado que efectivamente participan en estos tipos de procesos de migración. Y es muy interesante porque hoy en día se está mirando exactamente cada gen en qué fase está generando su proceso de activación. Entonces hay genes, por ejemplo, que son fundamentales en el proceso de activación de la actina. Otros generan los procesos de activación de microtúbulos. De tal manera que algunos participan en adhesión, otros en los procesos de elongación, de la translocación del soma. Y en algunos casos, que me parece esto que es lo más importante tener en consideración ya desde la parte clínica, resulta que hay genes que comparten alteraciones para diferentes tipos de trastornos de migración. Por ejemplo, aquí tenemos lisencefalia tipo 1 y tipo 2, tenemos microcefalia, polimicrogiria, macrocefalia, pero fíjense que algunos de ellos comparten el mismo tipo de gen que cuando se altera me puede dar lisencefalia, me puede dar polimicrogiria, o comienzan a combinarse los trastornos de migración en el mismo paciente. A nivel de membrana, los procesos de activación a partir de, por ejemplo, relina y a partir de los receptores con los mecanismos de señalización secundaria, ya están bien identificados. Por ejemplo, LIS1, ya sabemos que cuando se altera LIS1, que participa en este proceso de activación a nivel de la posición y migración neuronal, pues está relacionado con lisencefalia. Entonces, ya tenemos genes muy puntuales que eventualmente pudiéramos
identificar en un primer término en un paciente. Si yo tengo un paciente con lisencefalia pura, pues eventualmente yo puedo hacer el estudio solamente del gen relacionado con ese tipo de alteración. Y en este caso, ustedes lo que están viendo acá son diferentes tipos de síndromes que cursan con alteraciones en el proceso de migración. Entonces, hay muchos síndromes que combinan. Esos síndromes pueden tener agiria, paquigiria, encefalocele, hipoplasias, de tal manera que la forma de presentación cuando un paciente tiene un trastorno de migración, hay que revisar muy bien cada estructura cerebral y también el cerebelo para poder ver si tenemos alteraciones de migración adicionales. En este artículo del 2019 se sacó una tabla de los principales genes conocidos en el humano para trastornos de migración. Y fíjense que aquí aparece el primero que les estaba mencionando, LIS1, que genera la forma de lisencefalia tipo 1, pero esta tabla es grandísima. Esta tabla yo solamente les pongo aquí como unos ejemplos, donde ya está muy definido cuál es el gen, la posición y la localización, cuáles son las alteraciones de la malformación que se va a presentar y cuál es el problema que ocurre a nivel de la alteración del neuroblasto. Entonces, ya están muy bien definidos, la tabla continúa, sigue acá, hay una gran cantidad de genes aquí involucrados. Y por otro lado, tenemos algo muy interesante, que algunos pacientes que les hacemos estos paneles de genes para trastornos de migración, el panel sale negativo y no encontramos alteraciones específicas en este grupo de pacientes, y resulta que el problema no está a nivel genético como tal, o sea, a nivel de la secuencia, sino está a nivel epigenético. Es decir, los genes pueden estar funcionando bien, pero tengo algunos microRNA que pueden generar alteraciones en el proceso de formación. Lo que estamos viendo acá son experimentación en ratones, y se mira específicamente cómo estos microRNA en diferentes etapas, estudiándolos y mirando cómo se va a hacer el proceso, se ve la alteración de la formación cortical cuando se hacen los ratones knockout para verificar el proceso de función de los microRNA. Tanto en esta imagen que está acá como en esta imagen, fíjense cómo se altera la estructura del tejido. Por lo tanto, pues sabemos que ya tenemos cambios epigenéticos que están bien referenciados, y ese es el siguiente paso que tenemos que dar. De hecho, en genética, pues el paso inicial fue el proyecto Genoma Humano y poder tener la secuencia completa, que hasta el año pasado fue que logramos tener la secuencia completa. Ahora el tema es, y nos estamos enfocando bastante en los procesos de regulación de expresión génica. Entonces ya tenemos que esos pacientes que decimos no le hemos encontrado nada en el área genética como tal en la secuencia, tenemos que identificar ahora los procesos de alteraciones epigenéticos. Acá también vemos, este es del mismo experimento. Lo que estamos viendo es cómo los microRNA sí pueden influir en el volumen de neuroblastos que están en las capas. Fíjense que acá tenemos un control, pero si yo tengo una influencia de microRNA 129, por ejemplo, fíjense cómo se pierde acá la relación de neuroblastos a ese nivel. Igual ocurre acá, en este control, se ven los neuroblastos en sus fases y sus capas correspondientes, pero acá, con este microRNA, fíjense cómo no aparece. Y eso es lo que se está identificando en este momento desde el punto de vista de alteraciones de expresión génica. Muy bien, pasemos entonces a enfermedades. Entonces, ya entendiendo lo que es la parte embriológica y lo que es el contexto de las alteraciones genéticas que me pueden dar todos estos procesos, vamos a ver ya desde el punto de vista clínico qué es lo que nosotros vemos. Los tipos de trastorno de migración, aquí tenemos como un resumen grande que sería, este es el cerebro normal, este sería una lisencefalia tipo 1, donde las circunvoluciones se pierden. Estas son formas de heterotopías, donde yo tengo la corteza que está acá, pero ustedes ven una imagen grisecita acá, que es esta, que precisamente los neuroblastos no lograron llegar hasta la parte cortical donde tenía que ser, sino un poco más atrás, y generan estas formas de heterotopías. Estas que son nodulares, que era cuando yo les decía que esos neuroblastos multipolares se quedaban allí abajo en la zona ventricular, pues precisamente se quedan en la zona periventricular, y lo que vamos a ver son neuronas maduras metidas acá en la región periventricular. Pueden ser de forma nodulares o de forma laminares. Y acá tenemos una lisencefalia tipo 2, donde tenemos una combinación de alteraciones con, podemos tener la lisencefalia como tal o procesos, por ejemplo, de microgiria. Vamos a entender ahora cada cosa para saber de qué estamos hablando. Si hablamos de lisencefalia, lo que estamos hablando es de que el cerebro se pone liso.
¿sí? Es decir, no logra tener las circunvoluciones necesarias porque la migración no se dio. Entonces, fíjense que acá yo tengo un cerebro normal con sus capas normales y miren lo que pasa con la lisencefalia. Se pierde completamente la estructura, la parte cortical está completamente lisa, no tengo circunvoluciones, ¿bien? Y aquí tenemos la forma tipo 1 y la forma tipo 2. Y lo que va a ocurrir es que, fíjense el desorden que hay aquí de las neuronas, cómo quedan en unas capas inferiores y otras que deberían estar en capas inferiores quedan en capas superiores. Y al final esto genera una alteración como tal de la circunvolución. ¿Bien? Esa sería una lisencefalia. Una polimicrogiria, lo que va a ocurrir es que yo voy a tener, esos son los surcos y los giros que normalmente tienen que darse, y miren en una polimicrogiria lo que ocurre. Voy a tener giros muy pequeños, ¿sí? Estos giros muy pequeños a veces son difíciles de identificar en la resonancia magnética, hay que prestarle mucha atención, y lo que siempre nosotros evaluamos y miramos es ver resonancias magnéticas para poder aprender bastante la parte normal y cuando identifiquemos estas regiones de polimicrogiria, porque a veces no es fácil verlas. La esquisencefalia sí es fácil verla porque básicamente es una destrucción de tejido. Fíjense que acá yo tengo una comunicación entre la región ventricular. Fíjense que acá no se formó la parte de la corteza, entonces no hubo un proceso de migración adecuado desde el principio. Y tengo un orificio allí. Y eso sí es fácil de ver en la resonancia magnética. Ahí tenemos dos tipos de esquisencefalia, una que se llama de labio abierto y otra de labio cerrado. Esta es de labio abierto, la de labio cerrado, los dos extremos se juntan. Ahorita les voy a mostrar un ejemplo de eso. Y las heterotopías. Las heterotopías las comenzamos a entender cuando vemos la embriología y cómo se forman los procesos de migración. Donde voy a ver estas heterotopías en bandas donde la célula no termina de llegar hacia la zona marginal y por lo tanto no termina de llegar a la corteza, se queda acá en la sustancia blanca y se queda este grupo de neuronas en un sitio que no debería ser y se forman estas bandas. Pero esas heterotopías también las podemos dejar entonces en región periventricular, que son estas que están acá, que pueden ser nodulares o pueden ser laminares. Y recientemente se generó la clasificación y definición de malformaciones de corteza. Es una guía de práctica, principalmente una guía de práctica clínica para poder hacer el enfoque de pacientes con este tipo de alteración. Y se viene haciendo un registro a nivel europeo de todos los pacientes en instituciones que se han logrado clasificar y se han logrado documentar desde el punto de vista de cuál es el gen que está alterado. Entonces ya hay este NeuroMIC, que es un proyecto que es muy interesante porque están precisamente haciendo un registro de datos bastante grande de pacientes con trastornos de migración. Tiene unos algoritmos, yo soy amante de los algoritmos porque me parece que es la guía para uno, o sea, yo puedo entender y puedo saber de qué se trata la enfermedad, pero lo principal es saber cómo llegar al diagnóstico definitivo, y los algoritmos es lo que nos permite hacer eso. Entonces, estos algoritmos van desde, ¿usted cómo ve el cerebro? El tamaño cerebral, ¿es un tamaño que está normal o está aumentado o está disminuido? ¿Cómo lo vemos? Pues lo vemos con el perímetro cefálico. El perímetro cefálico, todos los niños, y eso lo sabemos, pues claramente lo sabemos, pero a veces uno ve unas historias clínicas que uno dice, bueno, atendieron a un niño, pero no le tomaron el perímetro cefálico. O sea, hay cosas que no pueden faltar. Y el perímetro cefálico no puede faltar. Necesitamos verificar cómo está el tamaño de la cabeza de ese niño. Si es un tamaño normal, pues tengo que mirar si ese paciente tiene otra clínica, o sea, es decir, si tiene convulsiones o si tiene un retraso de neurodesarrollo, pues tengo que irme por acá a ver si tengo alteraciones que no me generen un trastorno de que el cráneo sea grande o que el cráneo sea pequeño. Pero si el cráneo está incrementado de tamaño, fíjense, yo tengo los desórdenes de sobrecrecimiento cerebral y tengo que empezar a mirar cuál es el problema. ¿Está a nivel de sustancia blanca? ¿Está a nivel de la corteza? Igual si está disminuido, ¿es focal o lo tengo generalizado? ¿Tengo una microcefalia? A partir de la microcefalia, ¿cuáles son los elementos que tengo que buscar? Entonces, el punto arranca desde el área clínica cuando yo tengo una alteración morfológica o una alteración de neurodesarrollo. ¿Bien? ¿Cómo detectamos nosotros estos pacientes? O el paciente tiene un problema en el proceso de crecimiento del cráneo o tiene un problema de neurodesarrollo, incluyendo alteraciones tipo convulsiones. ¿Mm? Ya después de eso pasamos a las imágenes. Y aquí sí quiero detallar algo que es importante porque si bien es cierto, nosotros la tomografía la utilizamos de manera importante en pacientes
para mirar algunas características relacionadas con la forma cerebral, la tomografía no funciona con trastorno de migración neuroblástica. Funciona la tomografía si el trastorno de migración neuroblástica es muy importante, o sea, una esquizoencefalia que claramente yo la pueda ver. Pero para yo poder detallar problemas de tipo microgiria, polimicrogiria, etcétera, no lo puedo ver en una tomografía, o hay que ser extremadamente experto viendo imágenes para poderlo detallar en algún momento, pero hay cosas que no se van a ver definitivamente en la tomografía. Entonces, un primer mensaje acá que quiero dejar es un paciente que tiene un problema de neurodesarrollo, que tiene un problema de crecimiento del cráneo, necesitamos pasar a una fase que es hacer resonancia magnética. Y eso es un requerimiento, eso es una necesidad para poder descartar ese tipo de alteraciones. En este artículo que está acá, nos dan, porque eso es lo otro, es importante saber cómo es el cerebro por resonancia magnética, pero en diferentes etapas, ¿no? Entonces, de etapa neonatal, en la etapa infantil, luego después de la mielinización, ¿cuáles son los cambios que tengo? Entonces, nosotros eventualmente lo que tenemos que hacer es mirar muchas resonancias magnéticas de este tipo, resonancias, digamos, de cómo es la normalidad por etapa, por grupo etario, para poder luego identificar cuando tengo un trastorno de migración. Claramente acá necesitamos un radiólogo amigo, entonces uno llama a su radiólogo amigo y le dice, venga, ¿usted qué opina de esto? Necesito revisar esta imagen y perfectamente uno hace el proceso de discusión. Y aquí entra otro elemento fundamental. Fíjense que ya he nombrado neuropediatría, he nombrado pediatría, he nombrado radiólogo. Estos pacientes hay que manejarlos con un grupo. No hay forma de manejarlos de forma individual, independiente, porque requiere de la consecución y el consenso del diagnóstico del grupo. En la parte de clasificación ya están bien establecidos los diferentes grupos. Ejemplo, el grupo 1, donde hay problemas de proliferación reducida o exceso de apoptosis, y aquí fíjense que se van clasificando, ¿no? Las microcefalias, los problemas de espectro de sobrecrecimiento y los genes que están involucrados. Entonces, esa clasificación ya es bastante grande, ya se han vinculado, aquí está el grupo 2, ahí se ven las heterotopías, las licencefalias. No voy a mostrar toda la tabla completa porque pues, es absurdo, pero lo que sí es importante acá mirar es algunos contextos. Esta tabla me parece muy interesante porque me está diciendo cuáles son las anomalías corticales en imagen que yo tengo que identificar para ver entonces los problemas de licencefalia, las alteraciones de tipo empedrado, polimicrogiria, disgiria, ¿sí? Todas estas formas de presentación nos permite establecer, mirando la resonancia magnética, cuál es el diagnóstico, hacia dónde vamos en la aproximación diagnóstica del paciente. Entonces, fíjense la polimicrogiria. La polimicrogiria son giros muy pequeñitos y que pueden estar incluso en regiones que eventualmente no se deberían ver. Esos son giros muy pequeños. Acá están los giros, acá están los giros. No, precisamente por eso les digo, o sea, uno ve una imagen como esta y no le señalan los sitios de polimicrogiria. Si uno nunca ha visto polimicrogiria, no la logra identificar. Pero cuando uno ve pacientes con polimicrogiria, ya comienza a decir, ah, mira, acá está la polimicrogiria, en este punto también hay polimicrogiria. Acá tenemos alteraciones, fíjense que acá hay giros pequeños y de hecho en una localización que no debería ser. Acá tenemos giros pequeñitos, por este lado también. Acá tenemos giros muy, muy pequeños con algunos giros normales. Estos son giros normales grandes, pero estos son giros pequeños. Estos que también son giros pequeños que están acá en esta forma de presentación. Seguimos acá con polimicrogiria. A veces se amontonan, ¿no? A veces las circunvoluciones son pequeñas, pero se amontonan y generan como este patrón que ustedes ven acá. Es como un patrón que a veces también lo llaman como patrón en empedrado. Aquí vemos polimicrogiria en esta parte posterior. Acá tenemos esa polimicrogiria. Acá tenemos una combinación porque tenemos heterotopías formadas en ese punto. Y acá también tenemos polimicrogirias. Este es muy evidente. Fíjense que tenemos muchos giros acumulados acá. Acá es un poquito más difícil, pero acá lo podemos ver en este punto. Acá también están señalados. Y ese es otro punto de las polimicrogirias. Las polimicrogirias comienzan a abarcar mayor parte del tejido donde no debería estar. Acá tenemos también la formación de las polimicrogirias. Algunos rasgos que terminan siendo muy evidentes, por ejemplo, en esta imagen que está acá, es bien evidente la forma de presentación. Y aquí tenemos combinaciones. Hay formas de polimicrogiria con otro tipo de alteraciones. Fíjense, por ejemplo, acá. Acá tengo unas polimicrogirias, pero tengo una ventriculomegalia
Bien, en este caso tengo una hemimegalencefalia con polimicrogirias en diferentes áreas también. Aquí tengo una esquisencefalia de labio cerrado, pero que también genera polimicrogirias en esta parte posterior. Entonces ya aquí tenemos las combinadas. ¿Mm? ¿Cuál es, cuando vemos este tipo de presentación, la heterogeneidad que se presenta desde el punto de vista de polimicrogiria en un estudio de 220 pacientes? El principal problema fue convulsión. Ese fue el principal problema. ¿Mm? Claramente nosotros cuando un paciente convulsiona, pues nosotros comenzamos a hacer los estudios de electroencefalograma y también los estudios de imagen, pero ¿cuál es la preocupación que eventualmente uno puede tener? Que hay pacientes que siguen convulsionando y eventualmente tienen solamente una imagen de tomografía. Y ya dijimos que la tomografía no es sensible para uno poder detectar este tipo de alteraciones tipo polimicrogiria, por ejemplo. Entonces, tenemos que pasar estudios de imagen en ese sentido. Tenemos otro pool de alteraciones, pero generalmente estas alteraciones van combinadas. O sea, el paciente tiene convulsión y tiene un trastorno del lenguaje. Bien. Actualmente nosotros estamos haciendo evaluaciones de pacientes con autismo. Creo que, y lo he hablado con varios colegas, la consulta de genética ha cambiado para nosotros, de hace 10 años para acá. Hace 10 años era completamente dismorfológica. O sea, veíamos era pacientes con malformaciones básicamente. En este momento, el volumen que yo tengo en consulta es mayor, es cáncer y autismo. Esos son los dos que tengo principalmente. Y hemos tenido varios pacientes con autismo que hemos captado precisamente a partir del autismo trastornos de migración neuroblástica. La distribución por edad de presentación de las alteraciones, algunos casos, y como es el caso que les voy a presentar hoy, se presentan de manera prenatal, pero fíjense que las manifestaciones clínicas otras sí se van a ver en el transcurso de la vida, incluso en personas mayores de 20 años. Las personas adolescentes o mayores, uno de los signos que se ha presentado para identificación de trastornos de migración son trastornos psiquiátricos. O sea, el paciente nunca convulsionó, no tuvo retraso en neurodesarrollo, pero de repente comienza con un trastorno psiquiátrico. Ahí tocaría evaluar, tocaría valorar, porque lógicamente la prevalencia de ese tipo de alteraciones no es tan alta como para hacer la recomendación completa en todos los pacientes, pero habría que mirar realmente si eventualmente los pacientes mayores de 20 años con trastornos psiquiátricos necesitan hacer estudios de imágenes para identificar este tipo de alteraciones. La edad de inicio de las convulsiones se presentan muy temprano en pacientes con polimicrogiria, pero también pueden presentarse en etapas más tardías. La lisencefalia, por su parte, pues el tejido queda completamente liso. Lo que vamos a ver es una alteración. Esta es la corteza normal y la alteración es un desorden en el proceso de dónde quedan específicamente los neuroblastos y no termina formándose como tal la corteza. ¿Cómo vemos la lisencefalia? Pues son pacientes que generalmente tienen microcefalia y lo que vemos es ausencia de giros. No hay giros. Eso es lo que vamos a ver en la resonancia. No tenemos giros. Estas lisencefalias son bien difíciles, el pronóstico es bien complejo para estos pacientes. Aquí tenemos otro paciente, fíjense, con lisencefalia, incluso este paciente con alteraciones en fosa posterior. Lisencefalia, no hay nada de circunvoluciones. Tenemos una que es la paquigiria. La paquigiria, pues, es de circunvoluciones grandes en este caso. Es una forma, digamos, atenuada de la lisencefalia. Fíjense que es una lisencefalia, pero uno alcanza a ver unas circunvoluciones grandes acá, grandes. Bien, entonces tenemos esa combinación de lisencefalia con paquigiria. De hecho, en muchos sitios dicen que es mejor hablar de lisencefalia paquigiria, porque muchos de los pacientes realmente terminan teniendo unas circunvoluciones grandes que generan estas paquigirias que son evidentes en muchos pacientes. La lisencefalia pura, pues como les digo, es la forma de presentación más grave. Y las llamadas heterotopías, que fíjense que acá se forman bandas, los neuroblastos jamás llegaron acá a la corteza definitiva y se forman estas bandas que ustedes ven acá. Si uno nunca la ha visto, uno ve una resonancia de estas y no se lo señalan y uno dice, bueno, pues está aquí como rara la señal, pero sí. Pero claramente cuando uno ha visto a los pacientes con este tipo de alteraciones y uno ve las bandas, es muy claro. En este caso es mucho más claro. Fíjense acá se ve la banda oscura, acá se ve perfecta la banda, ¿sí? Una heterotopía en banda. Acá se ve también, miren acá,
Entonces, está debajo de la corteza. O sea, tengo la corteza e inmediatamente debajo tengo la banda donde quedaron los neuroblastos allí, ya las neuronas, digámoslo así, ya definitivas, en un sitio que no correspondía. Y por otro lado, si el trastorno de migración fue tan importante que no alcanzó a salir de la zona ventricular hacia la zona marginal y se quedó en la zona ventricular, pues voy a tener esa heterotopía, pero periventricular. Aquí está el ventrículo, y vemos entonces todo esto que ustedes ven acá es lo que debería estar aquí, en la corteza, pero se quedó acá en región periventricular, no avanzó. Las podemos ver nodulares pequeñitas. Estos nódulos que ustedes ven acá, estas manchitas, la anterior era en banda, pero estas son nodulares pequeñas que a veces son difíciles de definir, ¿no? De identificar. La esquistocefalia sí es clara. Esta es una esquistocefalia de labio abierto, es un defecto importante. Estas esquizocefalias en ocasiones suelen confundirse con las llamadas porencefalias. Una porencefalia es un defecto disruptivo, una esquizocefalia es un defecto de trastorno de migración. Las porencefalias, que son disruptivas, generalmente uno ve bandas, unas bandas que tienden a estar atravesadas, pero a veces es difícil definirlo. A veces hay pacientes que uno ve bandas y termina siendo una esquizocefalia, como que lo voy a mostrar ahorita más adelante. Y los estudios genéticos ya nos están dando todo el proceso de los genes candidatos. Ahí, en ese estudio del año 2018, pues se hizo un estudio de pacientes que tenían lissencefalia, mirando cuáles eran los posibles genes candidatos, y el total de lista de pacientes con alteraciones para determinados genes. Y aquí están el número de genes, por lo menos en esta cohorte que lograron identificar, y la gran mayoría están definidos por este LIS1 en el caso de lissencefalia, y por pacientes que tienen de lesión del cromosoma 17 en el brazo corto. Entonces, estos pacientes ya tienen un síndrome bien definido, bien especificado, corresponde al 40%. Los otros, fíjense que están acá, y miren acá, dice otro que está en este grupo de genes, pero miren los desconocidos, 19, ¿no? 19%, o sea que nos hacen falta genes por describir en este camino. ¿Cómo se establece entonces la aproximación para pacientes con este tipo de alteraciones? Primero, pues el análisis clínico. Y el análisis clínico va dirigido a lo que ya habíamos hablado, las medidas antropométricas, el neurodesarrollo. Es importantísimo los hitos de neurodesarrollo. Nosotros insistimos muchísimo, tenemos que aprender cuando un paciente se está sentando, cuando está caminando, porque a veces se nos atrasa un poquito y decimos, no, puede que esté normal, y resulta que no está normal. Problemas de trastorno del lenguaje, problemas relacionados con trastorno del espectro autista, todo eso va en esa parte de análisis clínico. Obviamente yo lo primero que tengo que hacer es descartar lo más frecuente. Voy a descartar primero otras etiologías. Pero si ya he descartado otras etiologías, tengo que pensar en este grupo de condiciones. Si hay asociación de anomalías, tengo que hacer búsqueda en bases de datos, y los componentes que nos ayudan para el diagnóstico definitivo desde el área genética es estudio de hibridación genómica comparativa para descartar microlesiones o microduplicaciones. Fíjense que les dije que el 40% de problemas del LIS1 pertenece a la lesión del cromosoma 17. Y eso lo hacemos con un estudio de hibridación genómica comparativa, que me permite ver deleciones o duplicaciones del genoma en grande. Si allí no tengo un problema, pues otro problema son los errores innatos de metabolismo, que eso no lo puedo ver con el CGH. Me toca ir a mirar alteraciones metabólicas específicas. Y definitivamente lo que nos está ayudando en este momento bastante con este grupo de trastornos de migración son los paneles de genes para trastornos de migración neuronal. Fíjense que no existe un panel de genes para trastornos de migración neuroblástica. Uno no lo consigue así. En los laboratorios está establecido como panel de genes para trastorno de migración neuronal. Y eso es lo que hacemos al final. Y si no conseguimos nada más allí, pues tenemos todavía una alternativa, que es hacer un exoma. El exoma es mirar todos los exones de todo el genoma, es decir, todas las regiones codificantes, las regiones importantes, digamos, del genoma. Qué pena con la ambulancia allí. Bueno, vamos a terminar entonces ya con esta parte. Les voy a mostrar un caso clínico que tenemos varios pacientes y varios casos, pero lógicamente por tiempo me voy a dedicar solamente a este caso que es un caso muy interesante, porque es un caso que venimos trabajando con el grupo de perinatología del Hospital Universitario de la UIS. Nosotros tenemos unas reuniones que son todos los miércoles a las 6 de la tarde, donde discutimos pacientes que vienen con alteraciones, o sea, los fetos vienen con alteraciones, y se discute entonces todo el proceso de la parte de aproximación diagnóstica, hacia dónde vamos con el paciente, el acompañamiento de la pareja desde el área prenatal hacia el área postnatal, y el seguimiento inclusive. Entonces, este es un caso que lo venimos siguiendo realmente desde prenatal.
pero ya actualmente la paciente tiene 8 años de edad, es producto de primera gestación, no hay antecedentes familiares patológicos ni consanguinidad parental, y se logró establecer un diagnóstico prenatal de una esquistocefalia del labio cerrado con una genesia de septum pelúcido. Y esto es gracias a que el tema de las ecografías prenatales nos han dado un avance muy importante y las personas que tienen el entrenamiento adecuado para poder ir a detallar exactamente lo que está ocurriendo a nivel cerebral. Porque no es solamente tener el ecógrafo claramente, es el entrenamiento que se requiere para poder identificar este tipo de trastornos. Si ya es difícil identificarlos, ya teniendo el niño en postnatal y haciendo una resonancia magnética y a veces no es fácil detallar los procesos, pues desde el punto de vista prenatal es más complejo. Este paciente fue un parto normal, sin complicaciones, el examen físico sin anomalías asociadas, se firmó el consentimiento informado para poder hablar de este caso clínico acá. Bueno, realmente se firmó, incluso nosotros este caso lo llevamos a un evento, un congreso, para poder ver sobre todo lo que era la plasticidad cerebral, hablar de la plasticidad cerebral en este caso en particular. En este paciente por ecografía se identificó esta alteración. Acá hay una falla de continuidad en este punto y acá se alcanzaba a ver una banda. O sea que teníamos una interacción de que pudiera ser algo tal vez disruptivo, con alteraciones de la formación del septum pelúcido, y se alcanzó a realizar una resonancia magnética estando en útero. En esa resonancia se logró ver esta imagen que ustedes ven acá, es una imagen de falla de tejido, no se logra ver bien. En principio no se lograba determinar si teníamos además de eso polimicrogiria o algún otro aspecto que nos pudiera, digamos, alterar la forma de presentación, pero claramente aquí sí tenemos una alteración en la continuidad del tejido en ese paciente. Ya cuando nace, pues se le hace el estudio ya al nacimiento y se logra ver que sí hay algunas alteraciones en la forma de circunvolución que no son muy específicas, pero lo que termina llamando la atención es que era una doble esquistocefalia realmente. Teníamos una esquistocefalia acá por este lado y por este lado teníamos la otra esquistocefalia. Había una doble esquistocefalia. Cuando uno ve esto, el pronóstico termina siendo difícil de establecer. De hecho, este caso lo discutimos y creo que hemos aprendido bastante en el tema de las juntas, donde podemos discutir entre el grupo cómo se da la información desde el punto de vista prenatal cuando uno ve este tipo de condiciones, porque nosotros siempre hablamos de números y siempre decimos, y eso es lo que hemos acordado en el grupo, que es cuando vayamos a hablar de pronóstico, hablemos de números, o sea, de cuántos pacientes cursan con qué cosa a futuro, porque es la única herramienta que tenemos. Pero a veces el curso clínico es diferente. Fíjense que en esta paciente con una esquistocefalia doble de labio cerrado, que tiene mejor pronóstico que la de labio abierto claramente, nosotros pensábamos que iba a ser un neurodesarrollo muy complejo y esta es la paciente. La paciente sí tiene una hemiparesia, ¿sí? En la marcha, pero la paciente está yendo al colegio, está estudiando. Hasta el año pasado íbamos muy bien en el tema de convulsiones, no había presentado convulsiones, pero este año inició convulsiones. Entonces ya se comenzó con el tratamiento anticonvulsivo junto con neuropediatría, pero el pronóstico que nosotros pensábamos que iba a ser muy difícil para esta paciente, fíjense que realmente ha ido avanzando en el tema de neurodesarrollo y prácticamente nosotros habíamos pensado, dijimos, no, pues va a tener un retraso importante y va a tener una cantidad de problemas. Y claro que los ha tenido, claro que tiene una hemiparesia, ha tenido algo con la parte del lenguaje también, pero está estudiando y está llevando su vida. Entonces, este caso nos ha parecido muy interesante porque nos habla de la plasticidad cerebral también que tenemos a pesar de tener un trastorno de migración. Entonces, en conclusión, para terminar, fundamental los estudios en ciencias básicas. Eso es lo que nos permite realmente conocer cuál es el comportamiento clínico que vamos a tener en nuestros pacientes. Si entendemos la parte básica, vamos a entender la clínica. Es la única forma. Hace años atrás, las ciencias básicas y la clínica tenían como un divorcio, estaban como separadas. Hoy en día no hay forma de que esto ocurra. Hoy en día, con la tecnología que tenemos, con los avances en pruebas, en terapéutica, en nuevos medicamentos, tenemos que tener esa integración de básicas y clínica. No hay forma de separarlas. No hay forma de separarlas. Muchos de los errores que cometemos en clínica es precisamente porque tenemos fallas en la parte de ciencias básicas. Muchos de los problemas que vamos a tener en clínica. Entonces, necesitamos integrarlo y necesitamos comenzar a estudiar. Ya llevo como 2 meses de compañeros de mi promoción que me han llamado para que les dé clases de genética, porque están necesitando genética en su área de formación.
Entonces me dicen, no, Gustavo, necesito que me hable de esto porque yo realmente no. Claro, nuestra formación fue muy diferente a la formación actual, porque nuestra formación estaba basada en esa parte clínica. De hecho, cuando uno leía un artículo de una enfermedad, uno leía la introducción, la epidemiología y el párrafo de genética se lo saltaba y pasaba a la fisiopatología, a la clínica. Bueno, todavía por ahí algunos se saltan el párrafo de genética, ¿sí? Pero en términos generales ya no lo podemos hacer, ya no hay forma de hacerlo. Hay que entender los estudios de imagen, tenemos que aprender, pero tenemos que tener un radiólogo amigo y tenemos que tener gente que realmente nos ayude a entender estos procesos. Siempre debemos buscar la etiología, siempre hay que identificarla, porque muchos de estos genes tienen un mecanismo de herencia autosómico recesivo. Yo tengo una familia que tienen 3 hijos afectados por trastorno de migración neuroblástica. Entonces sí necesitamos tener claramente la etiología para poder hacer una asesoría adecuada. Tenemos herramientas diagnósticas ya bastante avanzadas, que son las que hemos discutido acá, y definitivamente el equipo transdisciplinario. Necesitamos generar equipos de discusión. Siempre hablamos del término transdisciplinario como el poder dar nuestra opinión desde nuestra área de experticia, pero además de eso entender qué es lo que el otro me está diciendo, de tal manera que yo no soy radiólogo, pero yo tengo que sentarme a estudiar estas imágenes y radiología porque me van a llegar los pacientes y cuando hable con el radiólogo necesito entender qué es lo que me está diciendo. Entonces, de eso se trata la transdisciplinaridad. Necesitamos también entender el lenguaje del otro y eso se logra es discutiendo los casos, haciendo las juntas, verificando con cada uno de los miembros del equipo lo que se requiere para el paciente. Bueno, muchísimas gracias. Creo que me tomé la hora completa que necesitamos tomar. Entonces, ahora creo que sí podemos pasar a la discusión. Muchas gracias, doctor Contreras, por la presentación. Y sí, exactamente 60 minutos. Se tomó 5 segundos de más, o sea que hay que mutarlo. Muchas gracias. Bueno, mis Felicitaciones, estimados, Gustavito. están abiertos los micrófonos para sus comentarios y preguntas. Gracias, doctor Fabián. Felicitaciones, Gustavito. Felicitaciones. Muchas gracias, muchas gracias. Bien, están levantando la mano en su orden la doctora Diana Caterina Sandoval y el doctor Vladimir Santariaga. Por favor, adelante, doctora Diana. Hola, bueno, primero que todo, buenos días, muchísimas gracias, Gustavo, por la tan excelente charla y explicación. Yo quería preguntarte acerca de lo que estabas diciendo también en relación con la parte de la plasticidad neuronal, y era preguntarte si se ha demostrado que existan cambios a nivel imagenológico con el transcurrir del tiempo en este tipo de lesiones. Es decir, pues nosotros sabemos que pues a nivel embrionario desde que alcanza o termina la parte de la maduración, pues estos procesos van de pronto a cambiar en cierta medida, pero por ejemplo, si existe algún tipo de modificaciones a nivel de resonancia magnética, a nivel de un bebé recién nacido o las pocas semanas del nacimiento versus lo que uno ve a los 2, 5, 10 años. Diana, muy interesante la pregunta porque esa es una de las áreas que se está llevando a cabo en este momento con estudios de emisión de positrones, ¿sí? Entonces se está identificando, o sea, se están haciendo los procesos de resonancia, pero ya no solamente desde el punto de vista estructural, sino ver la parte funcional. ¿Qué es lo que está ocurriendo realmente en estos puntos de trastorno de migración? Y en el tiempo, ¿qué es lo que va pasando? Lo que pasa es que el problema tal vez que tenemos ahorita es seguimiento a largo plazo. Esa sí es la dificultad. O sea, tenemos un punto transversal donde podemos ver estudios que claramente nos identifican esos procesos, digamos, de identificación funcional, pero el problema es que no tenemos estudios de seguimiento a largo plazo con estudios funcionales con emisión de positrones, que eso es lo que eventualmente nos daría mayores datos. Pero sin embargo, sí hay datos muy interesantes y hay unos artículos que han referenciado, por ejemplo, en las áreas, sobre todo de las heterotopías, que uno siempre tiene la duda de esas heterotopías, si terminan siendo un foco pilectogénico o no, o qué función va a llevar. Y resulta que los focos de alteración, digamos, que se pueden ver en los nódulos, van más allá de los nódulos. Cuando se hacen los estudios funcionales, se identifica que, claro, que ahí hay alteraciones, pero más allá de donde uno ve la imagen del nódulo, en el tejido circundante también hay alteraciones desde el punto de vista funcional. Entonces, yo lo que conozco es eso, no conozco más de eso. La parte de plasticidad cerebral que se mira desde el punto de vista clínico, sí es con los estudios, sobre todo de identificación de pacientes con deleción del cromosoma 17, que se ha llevado un poco más allá en el tema de seguimiento, porque hay seguimiento de pacientes más o menos a largo plazo.
y se ha logrado identificar en esos pacientes cómo es el proceso de plasticidad cerebral, que por eso decimos, venga, es mi opinión muy particular y es lo que he vivido con los pacientes, que es lo siguiente. Decirle a un bebé que nace, que tiene un problema de eso de trastorno de migración neuroblástica, que no va a hablar, que va a quedar en cama, que va a ser un vegetal, etcétera, creo que es el peor error que podemos cometer todos, ¿sí? O sea, no podemos establecer un pronóstico a ciencia cierta, y eso lo tenemos que hablar con la familia, tenemos que explicar qué es lo complicado, tenemos que hablar de números claramente, pero cada paciente es independiente. Y la plasticidad cerebral sí no juega, digamos, ese valor allí en el curso del tiempo. Pero lo que yo conozco son esos estudios de emisión de positron, ¿no? Gracias, Muchas gracias. doctor Vladimir. Por favor, adelante. Gracias. Primero, agradecer al comité organizador de esta charla y Gustavo, felicitarte por tu magistral y excelente conferencia. Creo que muy integral, que refuerza la importancia de la integración básico-clínica. Perdón, voy a interrumpir un momentico a Vladimir para decir una cosa. Con Vladimir hace años atrás hicimos un ejercicio muy interesante. Vladimir, no sé si se acuerda, un taller que hicimos. Claro, muchísimo. Ese ejercicio fue muy interesante. Fue un taller de integración clínica y básica, ¿no? Que lo hicimos. Claro, Gustavo, lo recuerdo y lo extraño mucho, porque realmente eso fue una experiencia donde aprendí muchísimo. Aprendí mucho de ti. Y quería digamos, no sé si es una pregunta o una observación, y es lo siguiente. Pues me parece tremendamente interesante y digamos, uno ver todo el avance, toda la investigación tan grande que hay en esta parte de la identificación de genes asociados a un proceso, a uno de los procesos específicos del desarrollo embriológico, en este caso del sistema nervioso. Y me impactaba cuando creo que tú dijiste al principio que la migración terminaba como hacia los 2 años, o sea, ¿cierto? Continuaba postnatalmente, ¿eso te entendí? La migración en este momento hacia las 35 semanas, la migración, ¿sí? Ajá, Pero sí los procesos, por ejemplo, de mielinización, lógicamente van más allá, ¿no? claro, ok. Lo que pasa es que, perdón, Vladimir tiene razón en una cosa. Los procesos de migración del cerebelo sí continúan hasta los 2 años. Del cerebelo. Que era una cosa que no la teníamos clara, pero ya hoy en día hay evidencia de eso. El cerebelo sí, la migración sí continúa hacia los 2 años. Exacto. Y oyéndote sumándole a eso el cambio, yo recuerdo cuando estaba en la Universidad del Valle, pues todo era trastornos cromosómicos, ¿no? Down, Klinefelter, en fin. Eso era lo que uno veía pues yo hice biología con énfasis en genética en la Universidad del Valle y pues tenía mucho contacto con el laboratorio. Y me llama mucho la atención, y por otras lecturas que he hecho, del cambio en la consulta, o sea, otros factores, lo que me hace pensar que hay unos factores epigenéticos ahí que están, sospecho que al igual que en otras patologías están causando una gran influencia. ¿Qué nos puedes decir un poco de eso, Gustavo? Porque uno sospecha que, por ejemplo, esas mutaciones deben estar asociadas a factores inclusive socioeconómicos, no sé. Quisiera que nos ampliaras un poco esa parte, Gustavo. Sí, perfecto. Ese es un terreno supremamente interesante. Yo creo que, y voy a reconocer algo que durante mucho tiempo yo siempre he sido muy darwinista, ¿no? Muy de Darwin. Pero a partir sobre todo del proyecto ENCODE, que fue el proyecto después del genoma humano, donde salieron precisamente los procesos de expresión génica y los cambios que existían, y cómo el ambiente modula los procesos de expresión génica. Entonces yo siempre le digo a todo el mundo que ahora soy neolamarquiano. Sí, manejo Darwin, sí, claro, pero Lamarck tenía razón también. Lamarck tenía razón porque sí tenemos cambios de expresión génica por el ambiente. Y eso no eso se están demostrando en muchos experimentos. Hay ayer precisamente que estaba dando clase de genética y biología molecular. Yo muestro una imagen de un experimento muy interesante que es la abeja reina y la abeja obrera, ¿sí? Resulta que la larva, para ambos tipos de fenotipos, la larva tiene exactamente la misma secuencia de ADN, la misma secuencia, ¿bien? Pero terminan siendo dos fenotipos completamente diferentes. Una es la abeja reina y otra es la abeja obrera. ¿Qué hace el cambio para que sea una abeja reina? La jalea real.
Si esa larva se alimenta de jalea real, que tiene unas proteínas diferentes al resto de la jalea, la abeja se transforma en abeja rey, su fenotipo. Eso no es Darwin, eso es Lamarck, eso es Lamarckiano, ¿sí? Y eso es expresión génica. Entonces, en este momento los procesos que se están haciendo para identificar los procesos de alteración de expresión génica son muy importantes. Todavía seguimos siendo muy cortos en lo que estamos haciendo. Nosotros ahorita en la consulta solamente hacemos metilación, nada más, pero esto va mucho más allá de eso. Nosotros, por ejemplo, para pacientes con Prader-Willi o Angelman, ¿qué hacemos? Le hacemos estudio de metilación de la región del brazo largo del cromosoma 15 y ahí vemos la expresión diferencial. Entonces, si tengo alteraciones epigenéticas por metilación con apagado de genes, yo digo, listo, entonces tiene esta enfermedad. En un Prader-Willi a mí no me sirve ni el cariotipo, no me sirve, si me sirve el CGH si hay una deleción, pero si no hay una deleción no me sirve tampoco hacer un CGH. Es más, no me sirve ni siquiera hacer el exoma. Necesito hacer un estudio de metilación de la región, o sea, es un estudio epigenético. ¿Sí? Entonces, hace unos 6 años, sí, más o menos 6 años, vi una primera conferencia de un citogenetista español que vino acá a un congreso de genética humana, y esa primera conferencia vi algo que no lo había visto antes, ¿sí? Que era el análisis del núcleo en la composición de la posición de los cromosomas en 3D. Eso fue lo primero, ¿sí? Ahorita en el Congreso de Genética Humana que tuvimos en julio, ya nos mostraron la clínica representativa de las alteraciones de la posición cromosómica en el núcleo con unos elementos que se llaman TAGs, TAG. Yo le voy a ser muy sincero, yo apenas estoy empezando a estudiar eso porque no tengo clara idea de qué se trata, pero me impresionó los casos que mostraron clínicos allí. Yo decía, venga, yo tengo un paciente así que tiene todos los estudios normales, o sea que lo que puede ser que tenga es una alteración de la posición del cromosoma con alteración de la expresión génica en el núcleo. Y ahí yo puedo hacer lo que quiera de estudios genéticos que tengo actuales, que ninguno me va a identificar, todos los estudios salen negativos. Tengo que hacer estudios específicamente de identificación de la posición de esos tags y de la expresión de los genes que están involucrados dentro de eso. Y este investigador mostró los casos y me pareció impresionante. Es más, estábamos en la conferencia y yo empecé a mandarle a mis compañeros que estaban allí, a los de Cali, a todo el mundo, yo les decía, venga, ustedes están haciendo esto, porque yo dije, ¿será que yo soy el único que no conozco bien esta vuelta? Y empecé a escribir esto y me dije, no, tenemos que empezar a revisar. Entonces, esos procesos de epigenética ya los tenemos, ya los podemos ver en la parte clínica. Nos hace falta mucho entender mucho eso porque apenas estamos entendiendo realmente la secuencia. Fíjense lo que yo les digo, o sea, hasta el año pasado fue que tuvimos la secuencia completa del genoma. Siempre veníamos con versiones, porque se identificaba otro pedacito. No, el año pasado ya lo tenemos. Ahora necesitamos entender cómo se expresa, que ese es un punto muy interesante y que va a tener una repercusión clínica clarísima. Para mí es muy claro la repercusión clínica que eso tiene. Gracias, Gustavo. Gracias, doctor Saldarriaga. Doctor Contreras, ¿alguna otra inquietud? Doctor Fabián Gómez, adelante. Hola, Gustavito, ¿cómo estás? Hola Fabián, ¿qué más? Tomás. No, más que una pregunta, quería no dejar pasar el momento para decirte que muchas felicitaciones, como siempre, tus disertaciones tan excelentes y, mejor dicho, esa integración, como decía Vladimir, es espectacular. Entonces, felicitarte de antemano, Gustavito, qué raquera Bueno, de charla, hermano, muchas muy, gracias. muy, muy No, interesante. gracias Fabián, gracias. Muchas gracias. Bueno, era eso. Muchísimas gracias. Gracias, doctor Fabián. Espero que le vaya bien conduciendo. Bueno, ¿alguna otra inquietud? Bueno, doctor Contreras, sus palabras de cierre. Bueno, primero, muchísimas gracias por la invitación. Yo creo que en el contexto de las actividades que se logran realizar y que podemos llevar hacia la parte de la comunidad, este es un espacio que es muy interesante y que en términos generales nos da esa posibilidad de compartir ese conocimiento que cada uno está generando en su área de trabajo. Y desde el punto de vista de mi área de trabajo, pues trato siempre de enseñar estas cosas que a veces, pues creo que a veces no, son complejas, pero yo trato en la medida de lo posible de hacerlo lo más práctico para que
realmente lo logremos identificar cuando lo veamos en la práctica, ¿no? En la práctica clínica, en lo que estamos haciendo. Entonces, y lo que decía, tenemos que hacer integración y necesitamos la básica con la clínica sí o sí. O sea, esto no es, no es opcional, no es una opción. Esto necesitamos hacerlo sí o sí. Totalmente de acuerdo, doctor Contreras, y esa es la expectativa, que podamos desarrollar esto cada vez con más frecuencia y asiduidad. Menos mal que no estamos en alguno de esos programas de la tarde que toman estas trabalenguas, pero bueno. Gracias, doctor Contreras, gracias a todos por su presencia. Invitarlos para la próxima sesión, una sesión muy interesante, en donde vamos a tener la oportunidad de compartir con una persona muy especial, el doctor Fernando Andrés Quintero Costea. El doctor Quintero Costea es médico egresado de la UISA a principios del siglo XXI, quien se especializó, tiene una maestría en trasplantes, y quien él gentilmente mañana, en 8 días, nos presentará una charla alrededor de lo que son esas decisiones que salvan vidas y que tienen que ver directamente con el fenómeno de los trasplantes, que es mucho más que solamente tomar un órgano y ponerlo en un receptor. Tiene que ver con la preparación que los médicos debemos de tener para identificar esos potenciales donantes, sobre todo de naturaleza interindividual, y que es quienes disparan el proceso para esos receptores que ansiosamente necesitan todos esos órganos y esos tejidos. Sin duda habrá de genética, sin duda habrá de política, sin duda habrá de actitud y de vocación para todos y cada uno de nosotros. Los estaremos esperando. Muchas gracias, Gustavo. Muchas gracias a todos por su presencia. Que tengan un buen viernes y un mejor fin de semana. Hasta luego y muchas gracias. Muchas gracias y buen fin de semana para todos. Hasta luego. Buen día, muchas gracias. Ya.